voy a grabar. Dice que está grabando, ¿cierto? A mí me dice que sí. Les pido que me confirmen porque acuérdense que estamos en un grupo aparte, un grupo dentro de otro grupo, así que ya, ok, perfecto. Démosle entonces. Veamos, tengo esto aquí, ¿puedo poner en blanco? Sí, creo que puedo poner en blanco. ¿Me pueden confirmar si la pantalla se pone en blanco? ¿Sí? ¿Sí? Fantástico. Ya, estamos entonces. Puedo tener un pizarrón. Ya, ok, ejercicio 1. Igual, de todas maneras, en buena parte, los ejercicios están un poquito más forzados a lo que son sus carreras, ¿ya? Pero traten de imaginar un poco la situación. Acuérdense que si no saben enfrentar el ejercicio, todo lo demás está perdido. Voy a poner esto en silencio. Ahí, perdón. Ya. Ok. Entonces, dice, una célula cuya membrana está polarizada con una carga de 3 por 10 a la menos 6 coulomb, ¿ya? Se encuentra a 2 metros a la izquierda de otra célula, también polarizada con una carga de menos 8 microcoulomb a lo largo del eje X. O sea, bueno, igual tenemos ahí una asociación que son las mismas unidades de medida, una está escrita de una forma y la otra de la otra. ¿Se entiende eso, cierto? 10 a la menos 6 es un micro. Confírmenme, por favor, denme feedback ahí a través del chat. ¿Sí? Nice, perfecto, muy bien. Entonces, en palabras bien sencillas, nosotros tenemos una célula por aquí y una célula por acá, en donde una está con una carga Q, en general las cargas se llaman QA, por si acaso, positiva, por lo que está aludiendo el no signo de acá, ¿ya? Entonces esto es 3 por 10 a la menos 6. Estoy poniéndolo así a la rápida, ¿ya? Coulombs. Y la otra tiene menos 8 por 10 a la menos 6 coulomb. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Dice que están a lo largo del eje X. Entonces, en principio, como que estas cuestiones están alineadas. Eso es bueno porque el ejercicio se vuelve mucho más fácil. No hay que andar calculando versores medios extraños, entonces, obviamente, simplifica la pega. Y dice, calcule la fuerza de atracción eléctrica sobre la célula ubicada a la derecha. Ya, bueno, a ver, creo que voy a descubrir el otro día que puedo cambiar con el scroll los colores de esto. Ya, ahí, medio celeste. Ya, en fin, nos están pidiendo calcular la fuerza de atracción eléctrica sobre la célula ubicada a la derecha, o sea, sobre esta. Si ustedes se recuerdan, aquí existen dos fuerzas porque obviamente estas partículas se están atrayendo, o estas células se están atrayendo. Entonces, si a esta le ponemos A y a esta le ponemos B, la B está atrayendo a la A y la A está atrayendo a la B con la misma intensidad por ley de acción y reacción. ¿Correcto? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí, chiquillos, chiquillas? Ya, perfecto. Entonces, acuérdense de esto, por favor. La ley de acción y reacción se aplica sobre cuerpos distintos, así que aquí estamos bien. Y lo que nos están pidiendo es saber la intensidad, o no la intensidad. No, calcular la fuerza, literalmente es el vector. Calcular la fuerza sobre B que ejerce el cuerpo A. ¿Ya? En este caso, vuelvo a insistir, es un problema bien... Chuta. ¿Cómo puedo mover esto? No, creo que no. Ya, whatever. Está ahí. Ya. En fin, voy a dejar esto anotado acá, voy a ser fiel a los 4 pasos del semestre pasado. Hay una consulta. Cuando se repelen, ¿no necesariamente es la misma intensidad? Sí, debe ser la misma. Debe ser la misma. ¿Ya? Porque acuérdense que cuando una empuja a o una partícula empuja a otra, necesariamente por cada acción existe una reacción. Tercera ley del movimiento. No se tienen que olvidar nunca de eso. ¿Ya? Así que no se puede golpear sin ser golpeado. Palabras muy sencillas, ¿ya? Bueno, voy con el paso 1 entonces, que era identificar. Oh, qué horrible. Identificar. Entonces estamos bien hasta ahí, ¿cierto? Tenemos dos cargas. La voy a dejar escrita aquí, para formalizar. Voy a escribir con el pizarrón. Q1 es 3. Le voy a poner micro para simplificar. Y la carga 2 es menos 8 microcoulomb. ¿Qué más nos dan?
dice que están a 2 metros, se encuentra a 2 metros a la izquierda de otra célula. Entonces, en principio tenemos 2 metros aquí. Diga. Una sugerencia, tratemos de dejar la carga yo creo que en Coulomb para poder simplificarla después con el R, porque el R también lo dan en Coulomb, no lo dan en micro Exactamente. Coulomb. No, correcto. Si es para simplificar la escritura nomás, porque de Ah, todas ya, maneras vamos a llamar al Coulomb sí o sí, porque la constante nos ya, obliga a ocupar el Coulomb. ya, profe. Muchas gracias por el comentario, Yanko. ¿Dónde estaba? Aquí, dejando la escoba. Aquí, esto. Ya tenemos entonces una distancia, ¿cierto? Una distancia que separa las partículas. De hecho, la vamos a llamar R, ¿eh? Pero espero que se entienda que son 2 metros de distancia entre las dos partículas. Y nos piden calcular la fuerza, por supuesto. ¿Y qué más? Y siempre es bueno dejar un diagrama así como medio loco para poder declarar, por ejemplo, sistemas de referencia. Ya, aquí tenemos esta, acá, y voy a escribirla con rojo. Me están pidiendo calcular esa fuerza. Lo voy a dejar ahí. ¿Ya? Ok, creo que tenemos todo, creo. Bueno, y si me falta algo, lo veremos en el camino. Paso 2, plantear. Y aquí es evidente cuáles son las herramientas que deberíamos ocupar. No sé si hay dudas, a ver. No, parece que no todavía. ¿Ya? Ok, ¿qué herramienta necesitamos? Chiquillos, chiquillas. ¿Cómo podría ser La nuestro fórmula de la planteamiento? fuerza eléctrica. Perfecto. Necesitamos la ecuación de la fuerza eléctrica o la ley de Coulomb, en cierta forma, en donde dice que la intensidad de la fuerza eléctrica debería ser una constante, que es la constante eléctrica, por Q1, por Q2. Acuérdense, esto en valor absoluto, porque es solamente una intensidad, ¿ya? Y partido en el R cuadrado. ¿Correcto? Esa va a ser nuestra expresión 1. ¿Algo más que se les pueda ocurrir, chiquillos y chiquillas? R2 menos R1, perfecto, ya ocupémoslo, ni un problema. R va a ser entendido como R2 menos R1, perfecto, y esto lo podemos dejar incluso en términos escalares, no es necesario hacer el vector porque están en el eje X. ¿Alguna otra cosa más? La constante, muy bien, ya, perfecto, vamos a dejarlo aquí anotado como una especie de torpedo. Perfecto, la constante, porque obviamente creo que nos hacen el alcance, ¿eh? Dice, no se especifica explícitamente, debe asumir que la permitividad eléctrica del medio es igual a la del vacío. Bueno, por ende, si es así, la constante es 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado partido en coulomb cuadrado. Eso lo voy a dejar ahí como un recordatorio. ¿Algo más que se me haya quedado en el tintero? ¿Cómo calcular el versor? Perfecto, ahí tenemos algo. Ahí tenemos algo. Y la fórmula del módulo, perfecto. Vamos a mezclar esas dos cosas, lo que dice Williams y María Paz, y lo vamos a englobar en esto. La fuerza eléctrica es la intensidad de la fuerza eléctrica multiplicado o ponderado o ponderante un vector unitario o un versor que vaya en la dirección de la fuerza que nosotros necesitamos. Ahora, es fácil saber ese vector. Ahora no es necesario calcularlo. Ese R tongo, ¿quién es? De acuerdo a nuestro mono. ¿Quién debería ser el versor que describe esa dirección y sentido? ¿Qué cosa, Melissa? La fuerza de atracción. Muy bien, Williams. Muy bien. Lo del versor. Ya, Melissa, mira, ¿qué es lo que pasa? Que esta ecuación, la 1, solamente te dice la intensidad de la fuerza, por así decirlo, su tamaño. ¿Cachai? Entonces, lo que te están preguntando en este ejercicio es el vector en sí. Te dicen, calcule la fuerza. ¿Cachai? Entonces, lo que necesitamos nosotros es saber cuál es el tamaño del vector, que en este caso lo vamos a llamar f sub e, y el versor se va a llamar
al vector unitario o el vector de tamaño 1, que hay que amplificar, por así decirlo, para decirnos hacia dónde va la fuerza, ¿cachai? Porque si solamente respondemos con el 1, lo que tú estás respondiendo es la intensidad de la fuerza, pero no es la fuerza. Acuérdate que la fuerza es un vector. Entonces tú necesitas el tamaño del vector y decir hacia dónde apunta. Para eso es el versor. ¿Se entendió mejor? Perfecto. Ya. Y aquí Williams nos sopló aquí un poquito. El R tongo va a ser igual al I tongo, y que es lo mismo que el menos I tongo, perdón, que es lo mismo que el vector menos 1,0. Necesito saber si alguien tiene alguna duda con esto. ¿Por qué el R tongo es menos 1,0? ¿Tú tienes una duda? Ya, perfecto. Vicente, mira, acuérdate que el versor, un vector de este tipo que tiene ¿cómo se llama esto? Un gorrito arriba, o un tongo que se le llama también. R tongo en este caso, el tamaño de cualquier vector de ese tipo siempre tiene que ser 1. Es un vector de tamaño 1 para que, comillas, voy a decirlo así, que esto lo vimos en mecánica un poquito al principio, pero insisto, esta era parte matemática. Si tú tienes un vector de tamaño 1, después, comillas, voy a decir con esto unas palabras un poco impropias, pero si tú lo multiplicas, por ejemplo, por 3, te va a dar un vector 3 veces más largo, ¿cachai? Entonces, por así decirlo, este es como el vector 3 R tongo, que podría ser un vector de fuerza, por ejemplo, ¿cachai? Entonces, ¿por qué buscamos un vector unitario? Un vector unitario para amplificarlo de tal manera que te dé la fuerza que está buscada, ¿cachai? Entonces, si sabes la intensidad de la fuerza y, comillas, lo ponderas o lo multiplicas por un versor, te va a decir hacia dónde apunta, etcétera, etcétera, nuestro vector de fuerza. ¿Y por qué el R tongo en este caso es menos I? Porque la fuerza apunta hacia el lado izquierdo, y el versor que apunta hacia el lado izquierdo, en el eje de las X, es el vector menos 1,0. O sea, es menos I tongo. ¿Mejor entendido, no? Profe, ¿el de -1 es por la dirección que tiene? En realidad es por el sentido. El sentido ese, perdón. ¿Sí? Es correcto. Ya. ¿Sí? ¿Tiene que ser siempre -1? No necesariamente. Lo que determina hacia dónde va, en general, es el diagrama. Así que es súper importante hacer los monos en este caso. Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces, Ya, voy a borrar estos monos para no interrumpir aquí esto de acá. Y lo voy a dejar anotado. Esto es muy importante. ¿Ya? Esto ya lo sabíamos, insisto, no es necesario calcularlo porque ya es fácil ver por simple inspección visual. Ahora, cuando ustedes les pidan un desarrollo, en general uno justifica esto diciendo por inspección visual. Escucha, ¿por qué esta cuestión? Bueno, en fin, whatever. Visual. ¿Ya? Y la inspección visual es con respecto al diagrama. ¿Ya? Uno puede justificar esas cosas así como medias chantamente, pero funciona re bien. Bueno, tenemos esto, ¿ya? Y creo que no nos falta nada más. Ya estamos como ok. Entonces, voy a intentar ejecutar en un paso acá al lado, porque... ¿me pueden acompañar con algunos datos? Ya, porque voy a tener que borrar ese sector de la pizarra. Menos I es menos 1,0. Sí, efectivamente dice. Ya, ustedes que están anotando, ¿cierto? Porque ya que tenemos las 3 ecuaciones y todas estas cosas, estamos ok. Voy a borrar. ¿Sí? Borramos. Ya, solamente voy a borrar ¿cómo se llama esto? Los datos. O sea, el planteamiento, porque voy a necesitar los datos. ¿Ya? Voy al paso 3, que es ejecutar. Profe, Diga. que a donde dice al final calcule la fuerza de atracción eléctrica sobre la célula ubicada a la derecha, significa que es como la izquierda está trayendo a la derecha, por eso hacia la izquierda. Exacto, porque cuando te dicen eso, mira, acuérdate que, mira, fíjate aquí, dice, calcule la fuerza de atracción eléctrica sobre la célula ubicada a la derecha. O sea, si tú tenías 2, ella es tu foco de atención, ¿correcto? Sí. ¿Me sigues? Entonces, como ella es el foco de atención, por así decirlo, sobre ella tú podrías poner tu diagrama del cuerpo libre para poder ver qué le están haciendo a ella, por así decirlo.
¿cachai? Y ella está sintiéndose atraída por la otra. ¿Cachai? Ah, ya, sí, entendí. Perfecto. Gracias. ¿No hay de qué? Profe, Diga. disculpe que lo moleste. No me quedó muy claro, dando más o menos cabeza dura en el tema del menos 1,0. Vamos. ¿Cómo llegué a eso? Ya. ¿Estamos claros, Yanko, que el vector tiene que ir hacia la izquierda, ¿cierto? Sí, totalmente claro, y el tamaño 1 también totalmente claro. Perfecto. Mira, y coincidimos en que el vector y-tongo es 1,0, ¿correcto? Sí, correcto. Ya. Ah, y como he traído hacia... Ya, eso era lo que yo no sabía. Perfecto, porque mira, fíjate que Ya, si tú le pones un -1 a un vector allá, quiere decir que estás, comillas, calculando el opuesto del vector. Entonces es multiplicar el 1 por -1 y el 0 por -1, pero es 0. ¿Cachai? correcto. ¿Ahí sí? Ya, profe. Sí, ahora sí. Ahora ya todo Perfecto. claro. Perfecto. ¿Aclaración? ¿Ahí de qué? Entonces el vector y-tongo siempre va a ser 1,0. Claro, por definición ya. el ditongo es Ok. 1,0 o en el espacio tridimensional es 1,0,0. Le agregáis la coordenada z y si queréis 4 dimensiones, bueno, 1,0,0,0, Ya se fue un bola ahí. etcétera. ¿Cachai? Y el i con el 0,1,0 y el z es 0,0,1 y así sucesivamente. ¿Ya? Ya, ok. Muchas gracias. ¿No hay de qué? Melissa dice, pero es necesario plantear eso, ¿no podríamos poner al final el menos y listo? Sí, por supuesto, Melissa, no hay problema. Sí, definitivamente esto lo que estamos haciendo es una cosa un poco más pedagógica para que se entienda de dónde provienen estas cuestiones. ¿Ya? Ya, pues, a ver, ¿en dónde estaba? Ah, calculemos la fuerza, pues. Entonces usamos 1, vamos a ver si mi memoria no me falla, usamos 1 para calcular la intensidad. Que llamémosla F sub E, ¿ya? La intensidad de la fuerza. Y aquí necesito que me ayuden un poco con el cálculo. Esto es 9 por 10 a la 9. Y aquí, ojo, no vamos a ponerle el micro, porque la ecuación de alguna manera exige, a partir de la constante, que nosotros ocupemos el coulomb, no el microcoulomb. Entonces, aquí yo en principio debería poner 3 por 10 a la menos 6 coulomb por 8 por 10 a la menos 6 coulomb. No le puse el signo al menos 8, o sea, de menos 8, porque acuérdense que es valor absoluto. ¿Ya? Y la distancia al cuadrado, que en este caso nos da 4 metros cuadrados. De hecho, no le voy a poner las unidades, porque como ya sabemos que aplicamos prácticamente todo en el sistema correspondiente, debería dar todo bien. A ver, tenemos aquí, si analizamos la célula de la izquierda. Ah, correcto, muy bien, Rodrigo, efectivamente. Sí, si analizamos la célula de la izquierda, sería el tongo normal. Y tongo. Oh, al tiro, Cata, no te preocupes. Al final vamos a hacer el resumen de todo esto, ¿ya? No hay problema. Dani Morales me dice 0.054 newtons. Y coincide Vicente y Sofi también. Entonces me dicen que la fuerza, o perdón, la intensidad de la fuerza les dio 0.054 newtons, por supuesto, porque estamos ocupando las unidades del sistema internacional. Así que aquí tenemos nuestro primer resultado. Estamos calculando la intensidad del, ¿cómo se llama esto? De la fuerza. Y ahora, por supuesto, fíjense que no es necesario calcular a partir de la ecuación 2 que teníamos para calcular comillas, la distancia o el vector que representa el desplazamiento o el R, pongámoslo así, ¿ya? Porque ya sabemos el versor. Entonces, en principio, la fuerza eléctrica entre estas dos células debería ser el 0.054 newtons, que pondera al versor menos 1,0. ¿Ya? Y entonces, si calculamos la fuerza eléctrica, en estricto rigor, lo que estamos diciendo es que la fuerza eléctrica debería ser menos 0, y aquí ojo con esto, 0.054 newtons, 0 newtons. Y ese sería nuestro resultado definitivo y final. ¿Hasta aquí estamos bien o no? Chiquillos, chiquillas.
Sofi, no es necesario esa ecuación todavía porque el ejercicio era tan sencillo que en cierta forma no fue necesario ocuparlo. ¿Cachai? Pero te puedo hacer el alcance de que, mira, imagínate, si nosotros tenemos nuestro sistema de referencia acá, aquí está la primera partícula y aquí está la otra, son dos células. Voy a cambiar el color. Voy a ponerle así, este es el vector R, ¿cachai? La posición de la célula A es el vector 0,0. Si es que yo dejo el sistema de coordenadas ahí, ¿correcto? ¿Sí o no? ¿Sí, Sofi? ¿Sí? Ya. Y en el caso de la otra partícula, que es B, debería tener la posición 2,0 si es que yo pongo el origen del sistema de referencias allá, en la A. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Entonces, fíjate, para poder conocer este vector, que es el que describe el R, por así decirlo, este valor, ¿cachai? Tú tendrías que restar la posición final menos la posición inicial para describirlo. O sea, el R, comillas, debería ser posición final 0,0 menos posición inicial, que es el 2,0. Y eso te daría como resultado el vector menos 2,0. Hasta aquí. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Súper? Ya. Y fíjate, si hubiésemos querido calcular el versor de R, habría sido el vector R, aquí, el vector R, partido por su módulo. Y que curiosamente el módulo de ese vector, ¿me pueden escribir en el chat cuánto vale? Muy bien, Tomás, fantástico. Entonces son 2 metros. Entonces el versor, para poder calcularlo, fíjense que es absolutamente coincidente, sería menos 2,0, todo eso ponderado por 1/2 o por 2, o dividido en 2, si es que ustedes quieren verlo así. Por ende, el resultado final debería ser el versor menos 1,0, que era algo que ya habíamos obtenido por inspección visual. ¿Entendido, no? ¿Ahí sí? Perfecto. Insisto, Sofi, eso fue innecesario, acuérdate, porque teníamos el versor claro, ¿cachai? Entonces no había que darle mucha más vuelta a la cuestión. Si aquí, oye, uno es humano, pues hay que echarle un poco de crédito a nuestras condiciones de inferencia, así que no todo tiene que tener un mecanismo así como sofisticado y complejo como para poder llegar y calcularlo, o una receta. Si podemos ver que la cuestión es para allá, para la izquierda, bueno, lleguemos y ocupémoslo. ¿Ya? ¿Lo del itongo solo sirve si tenemos objeto en el eje X? Por supuesto, efectivamente, Rodrigo. Sí. Por eso te digo que tiene que ser simple inspección visual, porque si tú te das cuenta de que la fuerza va hacia la izquierda o hacia la derecha, entonces tú vas a saber que el vector que te sirve, o el versor que te sirve, es el itongo o el menos itongo. Pero esto es una condición especial del ejercicio. ¿Ya? Y creo que podemos revisar a ver si es que nos dio, ¿no? Ahí está, 2 metros, habían 2 células ahí polarizadas. Fantástico, ¿cierto? Nos dio súper bien. ¿Ya? Bueno, ¿qué podríamos agregar en la evaluación? Si es que ustedes lo quieren ver así, porque nos queda comillas, último paso. Bueno, en la parte de evaluar, lo único que podrían decir es que este vector de acá obviamente apunta hacia la izquierda, precisamente por el signo que está acá, y está apuntando en el eje de las X, ¿ya? Y es coincidente obviamente con el diagrama, pues, y es lo único que podrían mencionar. No hay mucha más magia que ponerle. Ya es un relato solamente de lo que ustedes ya resolvieron. ¿Entendido, no, chiquillos, chiquillas? ¿Dudas, consultas? Creo que vamos on fire, ¿cierto? ¿Sí? Ya, muy bien. Ya. Bueno, insisto con esto, ojo con este mecanismo, tengan cuidado con lo engañoso del estar entendiendo muy bien. ¿Ya? Acuérdense del dicho clave, no me acuerdo si se los dije en mecánica, creo que sí. Si me lo cuentan lo olvido, si lo veo lo entiendo, pero solamente si lo hago lo aprendo. ¿Ya? Confucio tenía mucha razón en ese aspecto, así que no se olviden de hacer sus ejercicios. El Chaum es una excelente idea para echarle una miradita, ¿ya? Así que
para que lo tengan presente. Vamos al ejercicio 2, ¿cierto? Ya, este es un poco más cachetón, porque realmente aquí ya tenemos 3 partículas. Cuando tenemos 3 partículas, aquí la cosa ya se complejiza un poco más, porque ya tenemos que involucrarnos con sumas vectoriales. ¿Ya? Así que claramente, bueno, la cosa no va a ser tan fácil. Veamos entonces, primer paso, voy a identificar. No lo sé, Nico, a ver. Es que como yo no soy el amo y señor de este lugar, a ver. Let me see. No puedo ver personas que estén como en lista de espera. Así que habría que como que salirse y decirle al profe Jorge. Ya, pero no importa, de todas maneras va a quedar grabado. O sea, sí importa que estén afuera y no le estén abriendo, pero afuera, abriendo. Ya, bueno, en fin, whatever. Como que no los dejen acceder aquí. Aquí. Ya, bueno, en fin, voy. Estaba en identificar. Entonces tenemos 3 cargas. Una carga 1, voy a escribir un poco más chico porque estas cuestiones son medias largas. 6 por 10 a la menos 9. 10 a la menos 9, acuérdense que es nano, ¿ya? Nanocoulomb. Tenemos la carga 2, que es menos 2 por 10 a la menos 9. Daniel, ¿alguien me necesita? Ah, justo. Es que me decían por acá que podían haber algunos alumnos en la sala de Sala de espera. espera. Mm, Ya. pero Ya, nada en más. todo caso, yo los dejo ingresar, pero parece que tienen un problema en internet ellos y que no se pueden unir. Ah, perfecto. ¿Ya? Ya. Dice No, pero... uniendo, pero así 5 minutos, 10 minutos y no se van. ¿Ya? Ya, perfecto. No sé, Ya. bueno, Voy a regresar entonces. ya. Aquí creo que todo bien, creo. Ya. Menos 2. Menos 2, lo puse bien. Sí, por 10 a la menos 9. Coulomb. Y 5 por 10 a la menos 9. Y ahí lo mismo. Ya, eso. Las posiciones son las siguientes. Ya. Sí, yo también creo lo mismo. De hecho, yo lo resolvía de otra forma. Creo que... le voy a escribir, a ver, le voy a escribir al profe Jorge. Yo me acuerdo que aquí había un botón de pánico. A ver. Optimizar sección de grupos. Ahí, profe, toque el botón de pánico. A ver. En la parte superior izquierda. Arriba a la Aparece. izquierda. Sí, me aparece a mí por lo menos. Es Pedir que ayuda, dice. creo que yo no lo tengo porque soy confitrión. Así que si ustedes tienen el botón de pánico, alguien presiónelo. Sí. No, me dice que todavía no lo puedo contactar porque está en otra... En este momento el anfitrión está ayudando a otra. Inténtalo de nuevo más tarde. Ah, ya, perfecto. Perfecto. Ya. Bueno, de todas maneras llegará, supongo, pero la forma de que yo tenía de arreglarlo era que me paseaba por un grupo y después volvía a la parte principal. Y ahí mágicamente como que ingresaban. No sé por qué, me imagino que es un bug de Zoom, pero ahí le contaba al profe. Ya, Q1 está en 0,0, entonces la posición de la partícula 1 es 0,0. Asumo que en metros, ¿cierto? Sí, en metros, porque, bueno, este está en metros por lo menos, así que si vale para 1, vale para n. ¿No le enseñaron eso en matemáticas? ¿No cachan esa talla? Lo estoy poniendo sin corchete. Ay, horrible. No, qué terrible. Ya, whatever. Creo que la estoy dejando peor, pero ya, ahí. Punto 3. Y la posición 3 es 4.3 metros. 4,3 metros.
Son hartos datos, ¿eh? Encuentra la fuerza resultante sobre Q3. Ya. Bueno, no sé si se percatan, ¿eh? Pero es absolutamente necesario, a no ser que tengan una imaginación muy elevada, hacer el mono, ¿cierto? O sea, por lo menos un esbozo. Ahí. Ya, voy a hacerlo así como sencillo, ¿eh? No muy complejo. La partícula 1 se encuentra en la posición 0, 0, ¿ya? Y voy a ponerle el signo que tiene nomás como para poder guiarme. La partícula 2 está en 0,3, 0,3, está un poco arriba. Y este le voy a poner 1. Quizá. Aquí empezamos con problemas de... Esta es la partícula 1. Con este le voy a poner más. No se nota nada. Aquí, más. La partícula 2 es menos. Y le voy a poner 2. Está en el 0,3. Y la otra está en el 4,3. Entonces, está por este lado de acá. Está por aquí más o menos. Algo así. Y esta es positiva. Y nos están pidiendo la fuerza resultante sobre Q3. Entonces, yo voy a plantar mi sistema de coordenadas aquí, para poder hacer el análisis. ¿Ya? Y saber qué demonios le pasa a ella. ¿Ya? ¿Se entiende, no, chiquillos, chiquillas? ¿Cómo estamos aquí? Feedback, por favor. Hice todo el mono, creo que vamos bien, creo. ¿Sí? Ya, nice. Perfecto. Entonces, como nos piden la fuerza, en estricto rigor, yo debería poner algo así. Lo que me están pidiendo es la suma de fuerzas sobre Q3. ¿Ya? Oh, voy a poner una línea. Bonito. Ahí. Creo que no hay dudas hasta ahora. Parece que no. Ya. Parte 2. Obviamente el planteamiento es evidente. Ya. Así que voy a ponerlo aquí. En el planteamiento tenemos que ejecutar la suma de fuerzas sobre un cuerpo. Vamos a ponerlo así, es F1 por el principio de superposición, acuérdense, hasta la fuerza enésima. Que en este caso van a ser las 3 fuerzas nomás. ¿Ya? Hasta aquí. Vamos a sumar fuerzas. La suma de fuerzas es sumar un montón de vectores. Esa debería ser nuestra primera forma de entender, o nuestra primera ecuación. Y la segunda ecuación que probablemente necesitemos es la ley de Coulomb. ¿Cierto? Es K Q1 Q2 partido en R cuadrado. Y creo, a ver, ¿necesitaremos algo más? No, yo creo que no. Miren, vamos a sumar vectores de una manera un poco más especial, sin versores ahora. Vamos a sumarlos por componente, porque claramente va a convenir más. ¿Ya? ¿No puedo trabajar sobre el dibujo que está en el archivo del seminario? Sí, podríamos, a ver. Déjenme ver, que creo que es este mismo. Ese, ¿cierto? Bueno, aquí hacen trampa en todo caso, ¿eh? Porque ahí esos 37 grados que salen ahí, en realidad no son 37 justos, ¿eh? Porque son los 37 grados que uno debería saber que son el ángulo que componen un 3, 4, 5. No sé si cachaban eso como desde la PSU, no sé si se acuerdan ya, porque ya pasaron hace un semestre de la PSU, pero ¿se acuerdan de eso? Bueno, si tienen un triángulo 3, 4, 5, el ángulo que subtiende la hipotenusa, que es 5, y el lado 4, es 37 grados. Siempre. Bueno, no 37 en específico, pero 37 está bien. ¿Ya? Bueno, insisto, eso es trampa porque obviamente lo que deberíais hacer aquí es calcular, por ejemplo, el arco tangente de 3/4, por ejemplo. ¿Cachai? Con la calculadora, o la tangente a la -1 de 3 partido en 4. Confírmenme eso, pues. No sé, acuérdense, miren,
para confirmar lo que les estoy diciendo, háganlo, porque es algo importante. En sus calculadoras, acuérdense de dejarla en deg, en grados, no olvidar, siempre. Calculen, por ejemplo, el arco tangente, o lo que es lo mismo que la tangente a la menos 1, que en verdad es la función inversa de la tangente, de 3/4. O sea, en palabras sencillas, lo que estamos diciendo es el arco cuya tangente es 3 dividido en 4, o sea, el i partido en 4. ¿Dio? Perfecto, muy bien. Así que yo, en vez de llegar y responder esta cuestión, les mostré la respuesta, ya. En vez de llegar y saber esta cuestión, es mejor ocupar esta expresión que les estoy mostrando aquí para poder sacar cualquier ángulo, ¿ya? Porque realmente tarde o temprano se lo van a necesitar, ¿ya? Así que, insisto, no se queden con la parte como memorística porque estamos en la U, así que esta cuestión ya no debería ser así. Entonces eso, ¿ya? Lo dejamos ahí como planteado. Bueno, Nicole, creo que voy a tener complicaciones porque el dibujo es un poco más chico, pero espero que se entienda desde acá, po. Esta, fíjense lo que yo puedo resaltar aquí, sacando un poco el pizarrón. Pucha, no quiero borrar lo que he escrito. Ya, pero bueno, filo. Si se fijan, esta al ser positiva y esta al ser positiva se repelen, entonces sale un vector hacia allá, que es la fuerza que ejerce 1 sobre el cuerpo 3. ¿Se entiende, no? Por eso dice F13. ¿Entendido hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Tenemos 3 personas que dicen que sí, los demás, las demás. Repito, mira, estamos analizando el cuerpo 3, o sea, la partícula 3. Y como la partícula 3 de alguna manera está siendo influida por estas dos partículas que están fuera, la partícula 1, al ser positiva, la está repeliendo, entonces la empuja, por así decirlo. Y ahí aparece ese vector de fuerza, que se llama vector 1,3. ¿Cachai? F13. Es la fuerza que hace 1 sobre el cuerpo 3. ¿Ahí sí? Ya, perfecto. No hay de qué. Y ahora, si se fijan, en el eje de las... perdón, no en el eje de las Y, en el caso de la partícula 2, al ser negativa, está atrayendo a la positiva. Entonces se forma un vector de fuerza que vamos a llamar F23 y que apunta hacia la izquierda. ¿Correcto? ¿Sí? 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 Perfecto. Ya. Tenemos aquí algo de aprobación. Muy bien. Ya. Ok. A ver, ¿cómo lo hacemos para este ejercicio? Porque claramente es más complejo de lo que realmente parece. Entonces, lo primero. Saber algunas intensidades de fuerza. Lo único que podemos calcular aquí son la intensidad de la fuerza entre esta partícula de acá y esta partícula de acá, la 1 y la 3, y la intensidad de la fuerza entre estas dos de acá, la 2 y la 3. Entonces, es muy fácil ver que ahora podemos ejecutar. Aquí. Vamos a calcular la fuerza que hace la partícula 1 sobre la partícula 3. Que en principio vamos a dar por entendido que estamos en el vacío, entonces debería ser K, que es 9 por 10 a la 9, por la carga 1, que en este caso es 6 por 10 a la menos 9, y por la carga 3, que en este caso es 5 por 10 a la menos 9. Y todo eso partido por la distancia a la que se encuentran estos cuerpos, y que como ya sabemos es 5, por ser un trío pitagórico clásico, entonces es 5 al cuadrado. ¿Hasta ahí? ¿Todo bien o no, chiquillos, chiquillas? ¿Me pueden ayudar con el cálculo? Yo sé que aquí se van estas cuestiones. A ver, el día a la menos 9 con el día a la 9, chao. Son 9 por 6. 63. Ah, aquí sea 1 a los 5. Perfecto. Qué bueno. Ah, muy fácil. Tenemos... Lo calcularon, ¿cierto? Sí. 1.08 por día a la menos 8.
y newtons debería ser. Coincidimos, ¿cierto? Confirmado, perfecto. Hay 5 ahí ya, pero no importa. Tenemos nuestro primer resultado. ¿Ya? Y ahora vamos con la otra, con la fuerza que hace 2 sobre 3, la intensidad por lo menos. Sabiendo la intensidad es el primer paso. La misma cuestión, 9 por 10 a la 9 por la partícula 1, que es 6 por 10 a la menos 9, y por la partícula 2, que es menos 2 por 10 a la menos 9, pero acuérdense que es una intensidad, así que es 2 por 10 a la menos 9. Y toda esta La cuestión... 1 y la otra, porque ahí no estoy calculando la fuerza 2 y 3, de las Claro. dos que es que ocupó el Q de la partícula 1. Por eso, que soy eso pajarón. Toda la ahí. razón. Correcto. Decía. Corrijo al tiro. Muchas gracias. Nada que ver, pues. Okay. Este sí. Este chao. Y era menos 2 sobre 3. Entonces debería ser 2. Y este debería ser 5, perdón. Ahí sí. ¿Ahí sí? Sí, profe. Ahí sí. Ya, ahí sí. Está ahí carrileándome. Y distancia entre los dos. Pues es fácil ver en el diagrama que aquí la distancia es 4. Obviamente al cuadrado. Y aquí me pongo a simplificar algunas cuestiones, así como para tratar de ayudar un poco el cálculo. Este cuadrado... no lo puedo simplificar aquí. 2 va a quedar aquí. 2, 5. Bueno, estos sí. Estos chao. Por 2, 10. ¿Cuánto les dio? 5.63 por 10 elevado a la menos 9 newtons. Ya, aquí les voy a compartir algo, ¿verdad? Porque la Dani... 5.63. Ya. Miren, para que empecemos como a generar algunas notaciones un poco más simples. Oh, aquí tenemos a alguien dispar. Revísalo bien, Vicente. A lo mejor te falta un cuadrado. Ya, miren, para poder hablar de notación científica, así como dentro de una cadena de texto, por ejemplo, les dio 5.63 por 10 a la menos 9. Eso sería lo mismo que poner esto, miren. 5,63 por 10 a la menos 9. Así. Si ustedes lo ponen en Google, de cualquier forma, bueno, en esa notación, se entiende que el E menos 9 es por 10 a la menos 9. ¿Se entiende o no, chiquillos, chiquillas? Así que para que simplifiquemos un poco la notación y no tengan que estar escribiendo elevado a y no sé qué cuestión. Exacto, el E, no el E, el número de Euler. Claro, es como un por 10 a la. ¿Ya? Sí, no se preocupen. Por eso les digo que, bueno, uno está en la U para aprender, pues, así que la idea es que de alguna manera ganen un poco más de notación. Ya, ¿y cuánto les había dado? Bueno, si es que lo quieren meter en Google, ahí sale de más. 5,63 por 10 a la menos 9. Ya, ok. Voy a anotarlo aquí, que me quedó la pantalla un poco abajo. Oh, ¿por qué salió eso? Newtons, por si acaso. Y ahí tenemos nuestro segundo resultado. Debería haber puesto otro símbolo. Ya. ¿Dudas, consultas hasta aquí, chiquillos, chiquillas? ¿No? Súper. Ya, porque nos va quedando poco tiempo. Entonces, ya, a ver, veamos. Ya, nos vamos a aferrar un poco del diagrama que nos mostraron, pero acuérdense que esto es relevante, el tema de cómo sacar los ángulos. En el momento en que ustedes saben cómo sacar el ángulo, que ya saben que es 37 grados, o aproximadamente 37 grados, entonces ustedes pueden ocupar esta fuerza y descomponerla en las componentes
X e Y. ¿Ya? Esta es fácil, la de abajo, la fuerza 2 sobre el cuerpo 3 es fácil porque sabemos que apunta hacia la izquierda, literalmente. Chuta, que se ve horrible esto. Ahí, hacia la izquierda. Entonces, ¿cuál debería ser el versor que direcciona esa fuerza? Por lo menos con la 2,3. Menos I. Eso ya lo vimos del ejercicio anterior, ¿cierto? Muy bien, Vicente. ¿Se entendió eso, cierto o no? Que la fuerza 2,3 tiene como director o versor director el menos I, ¿cierto? Ya, entonces, si ocupamos esta, y voy a ocupar este resultado de acá, la fuerza 2,3, si la quisiéramos describir formalmente, la fuerza ahora 2,3, no la intensidad, la fuerza, debería ser 5,63 por 10 a la menos 9 newtons, y voy a ponerle signo menos, I, todo. Y eso ya es una fuerza. ¿Ya? Y ahora, el problema grande es el otro, el F13. Y aquí voy a borrar un poquito, ¿eh? Puedo borrar, ¿cierto? Claro, porque está en el eje X y apuntando hacia la izquierda. Por eso el menos número y todo. ¿Ya? Voy a borrar, ¿eh? Ya, acuérdense de los resultados, porque... Ah, pero puedo borrar acá arriba nomás. Así como para no quitarles tantas conclusiones. Ya, esta la puedo borrar también. Esto también lo puedo borrar, porque no es tan necesario ese resultado. Ya, vamos entonces con el análisis de la fuerza 1,3, que esa es la complicada. Voy a hacerla como en un zoom. La fuerza 1,3 debería ser en principio, aquí está el eje, por así decirlo. Oh, horrible. No, más horrible. Ya, ahí. Debería ser algo así. Tiene la componente en Y y tiene una componente en X. O sea, vamos a nombrar F13X y esta es la F13 en Y. Vectores. ¿Hasta ahí? ¿Todo bien, chiquillos, chiquillas? Check, no check, por favor, en el chat. Tenemos una duda ahí. Ya, fíjate, la fuerza F13, que es esta, ¿cachai? Tiene un ángulo de 37 aquí. Y aquí está la partícula 3, por así decirlo, que es la que está siendo influenciada por esta fuerza. Entonces, esa fuerza, la fuerza F13, puede ser descompuesta como una fuerza en el eje de las X y una fuerza en el eje de las Y. ¿Ahí sí? Es solamente para descomponer la fuerza. ¿Mejor? Ya, y efectivamente, como dice la Dani, bueno, para poder calcular la intensidad, o por ende, el vector de fuerza F13X, claramente está tocando el ángulo, y como yo les había dicho el semestre anterior, si lo toca, tiene que ver con el adyacente. Si no lo toca, o si está opuesto al ángulo, es el cateto opuesto. La función trigonométrica o la razón trigonométrica asociada al lado adyacente es el coseno, y la que está asociada al lado opuesto es el seno. Entonces, en estricto rigor, lo que estamos diciendo es que F13I, por ejemplo, debería ser la intensidad de la fuerza F13 por el seno, en este caso de 37 grados. Ahí, ¿cómo estamos con eso? ¿Bien o mal? Una pregunta. Diga. Al descomponer la fuerza en X y la fuerza en Y, al final hay que sacarle el módulo o hay que Claro. elegir una fuerza. Ahora lo interesante es que cuando le sacáis el módulo es obvio que de alguna manera el tamaño de esto por I tongo la describe, ¿cachai? Y la otra, el tamaño de esa por el J tongo describe esa fuerza. Por eso es más fácil. Ya. ¿Se entiende? Ya, perfecto. Veo que sí. Ya, entonces, F13I, confírmenme porfa y calculenlo, multipliquen 1.08 por 10 a la menos 8 newtons por el seno de 37. ¿Cuánto les da? ¿De dónde saqué el F13I? De acá, acuérdate que estamos
¿cómo se llama esto? Enfocándonos acá en este. Podríamos sacar cualquiera de los dos, pero dijimos, en el cateto opuesto está asociado al seno. ¿Cachai? Entonces, el tamaño de este multiplicado por el seno de 37 te va a dar este de acá. ¿Y por qué era eso? Porque en un triángulo rectángulo, acuérdate que este era A, B, C, el seno del ángulo era A partido en C. Entonces, si el C pasa para allá multiplicando, el cateto opuesto va a ser la hipotenusa por el seno del ángulo. ¿Cachai? ¿Mejor? Ahí dieron el resultado. Ah, ¿y de dónde sacó el F13? Acá, la intensidad. La intensidad de la fuerza, que es como la hipotenusa, por así decirlo, que es este. ¿Ya? 6,5 por 10 a la menos 9 les dio por acá. Ya, y lo mismo, por favor, y aquí ayúdenme, insisto con el cálculo, la fuerza F13X, que debería ser la fuerza F13 por el coseno de 37. ¿Cuánto les dio? Veo al tiro. Muy bien, dos resultados absolutamente simultáneos. 8.6 ya, 8.63. 8.63 porque estamos trabajando con tres cifras significativas ahora. Así que 8.63 por 10 a la menos 9 newtons. ¿Ya? Y los voy a dejar aquí como ya encerrados porque... Chuta. Oh. No. Ya, ahí. Ahí más o menos. Y aquí tenemos los dos. Ya, y no olvidar siempre en estos pasos, porque uno se empieza a perder con tanto cálculo y tanta cuestión. Bueno, con esto tenemos el tamaño de ese vector y con esto tenemos el tamaño de ese vector. Entonces, en estricto rigor, lo que estamos diciendo ahora, y ahora voy a borrar esta parte de acá, lo que estamos diciendo ahora es que el vector F13 tiene dos componentes. Tiene una componente en el eje Y de esto, y en el X tiene esto. Por ende, si yo lo tuviese que escribir como comillas coordenadas, sería 6.5, ¿son los dos a la menos 9? Sí. 6.5, 8.6, no, al revés, perdón. 8.63, 6.5, y ahí me falta un decimal, me lo comí delante, por 10 a la menos 9, newtons. Y eso es un vector, así que no hay que olvidarlo, ¿ya? Esa es la componente en X, esa es la componente en Y. ¿Se entiende lo que acabo de escribir o no, chiquillos, chiquillas? ¿Sí? 659. Gracias, Vicente. ¿Sí? ¿Los demás, las demás? Tengo 3 personas que me dan el feedback. 4. Ah, están escribiendo, ya, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Bueno, y ahora, ¿cómo resumimos todo, chiquillos, chiquillas? Porque con esto terminamos. En verdad, aquí ya todo se vuelve sencillo. ¿Por qué? Porque al descomponer la fuerza, ya tenemos cada una de sus componentes. La X y la Y. ¿Y qué es lo que pasaba con la otra fuerza? Con la fuerza 2,3, que era esta. Esta apunta solamente hacia la izquierda. Entonces, obviamente, tiene solamente componente en el eje de las X. Y es negativo. Entonces, para cerrar y para poder definitivamente terminar esto, la fuerza 2,3, fuerza formalmente, debería ser menos, voy a ponerle aquí, menos 5.63,0 por 10 a la menos 9 newtons. Penúltima confirmación. ¿Se entendió lo que escribí aquí o no? Porque lo voy a dejar esto todo escrito. Sí, profe. Nico, mira, ahí lo último que pasó. Ese menos 5,63 salió de acá.
de la intensidad de la fuerza. ¿Ya? Entonces, al tener la intensidad y ver el mono, tú te das cuenta que la fuerza 2, 3 apunta hacia la izquierda. Entonces le puse el signo menos en el caso de las X y 0 en el eje de las Y porque está apuntando solo hacia la izquierda. ¿Ahí mejor? Perfecto. Y ahora si se fijan, acuérdense que a nosotros nos preguntaban por la suma de fuerzas. Aquí es evidente que de alguna manera se nos simplifica mucho la vida cuando dejamos la fuerza descompuesta en componentes X e Y, porque ahora es solamente sumar las X y sumar las Y. Y obviamente mantener la parte como, no sé, del orden que se le llama, que son las potencias. ¿Cachai? Entonces, aquí sería 8.63 más menos 5,63, que en este caso, curiosamente, nos da, voy a ponerlo aquí, nos dio 3, ¿por cierto? 6.5, porque hay que sumarle 0. Y toda esa cuestión por 10 a la menos 9. Todo esto en newtons. ¿Me habrá dado, no? Voy a ponerle clic. ¡Ah! Monumental, ¿viste? ¿Se entendió, no? Oye, mira, como que llegó la luz aquí en mi casa. Se despejó. Nos están iluminando. Como que le da la entrada al resultado obtenido. ¿Ya? Ahí está, ya. Se los dejo entonces. ¿Cuánto tiempo nos queda? Sí, 52. Ah, el otro es más fácil, así que no hay problema. No, todavía no estoy en mi casita. Voy a dejar ahí. Ya. Voy a ponerlo en el celular un tiempito razonable. 2 minutitos, ¿les parece? ¿Un minuto? Un minuto les pregunto y después les doy otro minuto si es que les falta. Oh, alguien me estaba llamando. Un minuto. ¿Ya? Me imagino que necesitan anotar. Profe, Diga. si que se hubiera hecho con el vector resta por ese camino, se podía dar, ¿cierto? ¿El O vector qué? necesariamente había que hacerlo con el vector resta, haciéndolo Ya. como normalmente, como el ejercicio pasado, pero sacándolo con fuerza 1 y 3 y fuerza 2, 3. Hubiera dado lo mismo, ¿cierto? Sí, No pues. haciéndolo por el lado, ya. Exactamente. Aquí, acuérdense, la matemática está estructurada de manera lógica, entonces, si algo falló, no fue la matemática. ¿Ya? Gracias. Ok. Me pregunta... Ah, un minuto para que puedan anotar, Melissa. Y aquí yo les pregunto después si es que les falta tiempo. Te dio 3 en vez de 3 de 0, en vez de 3,01. A mí también, pues. Y yo dije que estaba bueno. Así que, Tomás, no te preocupes por el problema del resultado en sí. Acuérdate que teniendo, por ejemplo, del orden de un 20% o un 15% de fluctuación o de variación, es un resultado adecuado. Ahora, pensando en términos de lo práctico, fíjate, el orden que nos dio la fuerza es 10 a la menos 9. Y de acuerdo a los resultados, es 10 a la menos 9. Entonces aquí podría haberle puesto 2,5 y aquí 7, no sé, y es un resultado aceptable. ¿Ya? ¿De dónde salió el 5.63? Ese 5.63 salió de acá, de la fuerza 2,3, que es la intensidad de la fuerza y que apunta curiosamente en el eje de las X, menos el eje. Exacto, Dani. Muy bien. ¿Necesitan más tiempo para anotar o no? ¿O pasamos al tercero? El F1.3. ¿Qué es lo que te complica ahí, Cata? ¿O qué pieza? Porque el F1.3 tiene pedazos. Calcularlo. Ya, acuérdate que, mira, primero partes con calcular la intensidad.
La intensidad se calcula con el K por el Q1 por el Q3, que son las partículas involucradas, por la distancia que las separa. ¿Hasta ahí estamos bien? Eso es por la ley de Coulomb. ¿Ahí sí o ahí te perdiste? Ya, ahí estamos bien entonces. Ya, fíjate. Eso nos dio la intensidad de ese vector, o sea, por así decirlo, su tamaño. Pero no es el vector. El vector, acuérdate que, ¿cómo se llama esto? Tiene componentes. Y aquí es donde entra este otro problema, el problema de la trigonometría. Primero tú tienes que saber el ángulo, que aquí acuérdate que hicimos trampa porque sabíamos que era 37, pero si no, ocupa el arco tangente. ¿Hasta ahí bien? Primero el ángulo. ¿Problemas con el ángulo? ¿Sí? ¿No? ¿No? Ya. Sabes el ángulo, y al saber el ángulo, tú sabes que ese vector se puede descomponer en componentes y y x. Y para poder extraerlas, tú ya sabes la intensidad, y al saber la intensidad seno del ángulo, obtienes la y al saber la intensidad coseno del ángulo, obtienes la x. Según este diagrama. ¿Ahí sí? ¿Todo bien hasta aquí? ¿O ahí te perdiste? Ya, perfecto. Chiquillos, chiquillas, para poder explicarle esto mismo a la Cata. ¿Estamos bien con los apuntes? Porque voy a borrar. Díganme ok, por favor, si es que están ok. ¿Los demás? ¿Las demás? Ya. Ya, voy a borrar, ¿ah? Ok, mira, Cata. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si tú tienes un vector, o bueno, no lo llamemos vector completamente, todavía no. Ya, te voy a poner así. Aquí tú tenías un triángulo rectángulo en donde, por ejemplo, aquí tenías un ángulo de 37 y aquí vas a tener una hipotenusa. ¿Cachai? Y aquí hay un tamaño A y un tamaño B. ¿Estamos claros entonces que, por ejemplo, para poder saber la función del seno de 37, le sigo llamando función, pero son razones trigonométricas en este caso, es A partido en C, ¿correcto? ¿Cata? ¿Sí? Ya. Y si eso lo sabes, entonces fíjate que el C es el tamaño, y ahora sí lo llamo vector, es el tamaño de este vector. Y A es la componente en el eje de las I's de este vector. ¿Cachai? Porque hay varias formas de describir un vector. Por ejemplo, si esto hubiese sido el vector 3, 5, de aquí para allá hay 3, y de aquí para arriba hay 5. ¿Cachai? Entonces, lo que pasa en esta cuestión es lo siguiente, que si yo quiero saber A, o sea, la componente en I de ese vector, entonces tendría que pasar el C multiplicando. Entonces sería C seno 37 es igual a A. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien o mal? ¿Bien? Ya. Y eso explica el por qué yo, por ejemplo, el A lo asocié a F13I, que era igual a F13, la hipotenusa, por el seno 37. ¿Ahí sí? ¿Mejor? ¿Sí? Y entonces lo mismo, o la misma analogía con el coseno. ¿Cachai? Entonces, si tú quieres describir, por ejemplo, el vector F13, debería ser F13 coseno de 37, en este caso, coma, F13 seno de 37. Cierras paréntesis. Componente en X, componente en Y. ¿Cachai? Y de ahí salió el vector F13 descompuesto. ¿Ahí sí? Mira, yo recomiendo, Dani, en ese aspecto, porque me están preguntando si es que no hay de qué Cata. Me están preguntando qué recomiendo yo como para poder resolver esta clase de ejercicio, resolverlo por la parte como de los versores o hacerlo quizá como por descomposición. Mira, yo no me atrevería a decir un solo método, porque por ejemplo, si tú puedes visualizar que es fácil trabajar con versores, ¿cuándo es fácil? Cuando tú tienes vectores de fuerza, por ejemplo, que están en los ejes coordenados. Ahí es muy fácil trabajar con versores. Muy, muy fácil, porque basta con una inspección visual y sabes si va a la izquierda, arriba, abajo, adelante, atrás, no sé, lo que sea. Ahí es muy fácil. Ahora,
si el vector se pone complejo, o la suma de vectores es de varios vectores, no solo uno, ahí la cuestión yo te diría descompónelos todos en X e Y. ¿Cachai? Porque es mejor tener todas las componentes en X, todas las componentes en Y, pegarse una suma y ahí terminar. Y ahí uno tiene la confianza de que es como echarle para adelante. Pero si no manejas el análisis como vectorial bien, puedes tener algún error. ¿Cachai? Eso te diría yo. Entonces, en vez de buscar una receta, trataría de dejarme como la moraleja de haz harto ejercicio para que tengáis la experiencia suficiente para saber más o menos dónde hincar el diente o qué técnica ocupar. ¿Cachai? Ya, voy con el tercero. Y este es más sencillo, ¿eh? Este es mucho más fácil. No hay de qué, Dani. Ya, tenemos 15 minutos en principio para resolver este. Dice, en una solución se tienen dos iones A y B que interactúan eléctricamente para posteriormente formar una molécula. Ya, o sea que tenemos como dos pelotas aquí. Voy a poner la parte identificada. Oh. Ahí. Hay como dos pelotas, una más y una menos, me imagino. Ya, ok, whatever. La cuestión es que están aquí. Ya, para posteriormente formar una molécula. Voy a seguir con esto porque veo que el vector es más complicado. La fuerza eléctrica de A sobre B es igual a B, 2B newtons. Ya, voy a ponerlo así mejor. Se atraen. Este vector es para allá. Ya, este bicho se siente atraído para acá y este se siente atraído para acá. Y voy a poner mi eje coordenado aquí. Va a decir que ese vector, que es la fuerza eléctrica de A sobre B, ya este es A y este es B. ¿Por qué me conviene ponerlo así? Porque me están diciendo que el vector de fuerza eléctrica es B, 2B. O sea, este vector, voy a poner de otro color. Este vector de aquí, voy a ponerlo así, que es la fuerza que hace A sobre B, es el vector B, 2B. Voy a asumir que B es positivo. ¿Se entendió eso lo que acabo de decir o no, chiquillos, chiquillas? ¿No? Oh, yo creí que estaba re claro. Ya. Miren, aquí tenemos un problema de simbología, porque B es cualquier cosa, ¿cachai? Entonces, yo voy a pensar que ese B corta es un número positivo. Podría ponerle 3, y sería el vector 3, 6. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? ¿Lo que estoy explicando? ¿Sí? Ya. ¿Cuál es el problema? Que, miren, si yo tengo que hacer algún mono, tengo que de alguna manera pensar en una fuerza que tenga como estas condiciones, ¿cachai? Que esto va a ser un número positivo, 3,6, no sé, yo ya les dije que les puse un número por desearlo. Ese vector siempre va a ser así, como en diagonal para arriba, ¿cachai? Pero aquí el problema dice, la fuerza eléctrica de A sobre B es eso. O sea, la fuerza eléctrica de A sobre B tiene que ser el vector 3,6, por así decirlo. ¿Cachai? Entonces tiene que ser una diagonal para arriba. No podría ponerle a este A y al otro B porque si no me daría para el otro lado, porque la fuerza que hace A sobre B me daría para acá. Y ahí sería menos algo, menos algo. ¿Me di a entender mejor ahí o no, chiquillos, chiquillas? ¿Sí? ¿Ahí sí? ¿Mejor? Diga, no sé quién me habla. Dígame. Es que, o sea, que cuando dice A sobre B es como A atrae a B. Claro, exacto. Ahí. Exacto. Aquí hay que leer bien el problema porque, como les digo, si no saben plantearlo, ahí estamos jodidos. ¿Cachai? Entonces, lo único que les estoy diciendo acá es que mi mono lo ajusté para que la fuerza me diera lo que necesito, por así decirlo, como para que se vea bien. Ahora, si tienen una imaginación un poco más elaborada, lleguen, ya háganlo nomás y métanle los números nomás, ¿cachai? Pero traté de hacerlo lo más parecido o lo más fiel al vector de acá. ¿Cachai? Por eso tuve que dibujar el A aquí y el B acá. Cosa de que este sea el vector que estamos analizando. ¿Mejor o no? ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí?
Ya. Tenemos 2 sí, 3 sí. Los demás. Ya, perfecto. Me quedo tranquilo entonces. Ya, buen spam. Ya. Eso es todo lo que tenemos. No nos dan distancia, no nos dicen ni una cuestión. ¿Cierto? Eso es algo también importante. No tenemos ni una distancia, nada, salvo nuestro mono. Es como lo único que tenemos para poder afirmarnos. Aquí. Planteamiento bien vago, porque obviamente no... Lo único que sabemos aquí es la fuerza eléctrica, pues, pero no sabemos mucho más. Esto es uno de los típicos problemas en donde uno está ciego o ciega y tiene que probar cuestiones nomás, pues, o saber mucho para, no sé, para intentar esbozar alguna respuesta. Bueno, veamos la alternativa. Dice, la fuerza eléctrica, ya, determine el versor de la fuerza. Bueno, ya sabemos la fuerza, ¿cierto? Ya sabemos la fuerza. ¿Cómo se calcula un versor? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cómo se calcula un versor? Vector partido por su módulo. Muy bien, perfecto. Ya, entonces tenemos el vector. Aquí quizá tenemos una nueva fórmula. ¿Cómo se calcula su módulo? ¿Cómo se calcula el módulo, chiquillos, chiquillas? Raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Falta algo más? Ah, no, creo que lo alcancé a escuchar. ¿Raíz, dijiste? Sí, en raíz de x Muy cuadrado más y bien, cuadrado. muy bien. El tamaño de un vector puede ser extraído como la raíz cuadrada de su componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado, que es Pitágoras. ¿Cierto? Entonces, ahora sí podemos ejecutar, que tenemos esto aquí, y entonces nosotros vamos a saber que el versor de fuerza, o de hecho lo debería poner así, el versor de la fuerza debería ser la fuerza partido por el tamaño de la fuerza. Entonces, en estricto rigor, yo debería estar poniendo algo así. Partido por la raíz cuadrada de b cuadrado más 4b cuadrado. Hasta aquí, ¿cómo estamos, chiquillos, chiquillas? ¿Se perdió? Ahí, Sofi, mira. Lo que tenemos aquí es el vector b,2b, y abajo está el tamaño del vector. La componente en x vale b, por ende es b al cuadrado, y la componente en y es 2b, por ende es 4b cuadrado. ¿Sí? Ahí sí. Y queda abajo 2b cuadrado abajo. No, porque acuérdate que son 4 más 1 te da 5. Esto de abajo te debería dar algo así. Mira, voy a saltar para acá. b, 2b. Y toda esta cuestión es partido, es b raíz de 5. ¿Sí o no? ¿Sí, sí? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya, perfecto. Y como último recurso, y aquí lo voy a escribir con otro color porque si no nos vamos a perder, fíjense, esta división que está aquí pasa dividiendo a cada una de las componentes. O sea, en palabras sencillas, lo que debería hacer es b partido en b raíz de 5, coma, 2b partido en b raíz de 5, porque ponderó al vector. Y si eso en ese aspecto es correcto, las b's se simplifican. Y el resultado final de este vector debería ser 1 partido en raíz de 5, y que si todo sale bien, esto debería tener tamaño 1, partido en 2, o sea, por coma 2 partido en raíz de 5. Y eso es igual a... ¿Cuánto es 1 partido en raíz de 5, coma 2 partido en raíz de 5? No, es mejor racionalizar o calcular También, directamente. pero ya que estamos con la parte numérica, ahí la Dani calculó, 0,45,089.
Me falta una coma, o sea, un punto. Ahí hay un puntito. 0.89. ¿Ya? Y voy a saltarme al tiro a las respuestas para cachar que está bien. Oh, muy bien, ya estábamos bien. ¿Cómo estamos acá, chiquillos, chiquillas? ¿Bien o no tan bien? ¿Sí? Podría ser peor. Sí. Ya, perfecto, me quedo tranquilo en cierta forma. Ya, eso es en cierta forma lo que hay que hacer con los versores. Muy bien, ¿ya? Ahora, fíjense, la magnitud de la fuerza actual sobre B. La magnitud de la fuerza actual sobre B. O sea, en palabras sencillas, lo que nos están pidiendo es el tamaño del vector, pero eso ya lo habíamos calculado, ¿cierto? ¿Cuánto es el tamaño del vector? Y eso, no sé si les suena, pero era esto, ¿cierto? Es raíz de 5 por B. Y si yo calculo raíz de 5, veamos 5 elevado a 0,5, eso sí puedo hacerlo rápido, es 2,23, 2,24. ¿Entendido, no? ¿Cierto? Y ahí cachamos inmediatamente que el resultado es 2,24, ¿cierto? Dice fuerza actual, que es la fuerza que nos piden. ¿Cachai? La fuerza de A sobre B. Y aunque fuera al revés, da lo mismo, porque por acción y reacción tienen la misma intensidad. Profe, ¿lo podría repetir? Que no le entendí mucho ese ¿Qué tema. cosa? La pregunta B, la magnitud de la fuerza actual sobre B. Ah, fíjate que esto lo Sí. hicimos acá. Yanko, fíjate que lo hicimos aquí para calcular el versor. Calculamos el tamaño de la fuerza. Y el tamaño de la fuerza es raíz de el b cuadrado, que es la componente de x al cuadrado, más la componente en y al cuadrado, que es 4b cuadrado. ¿Cachai? Y le sacáis la raíz. Eso me da 5b cuadrado, y entonces el 5 se queda dentro de la raíz, el b cuadrado sale de la raíz y te queda un b afuera. Por ende, el Sí. tamaño del vector debería ser 5, o raíz de 5 por b, o b raíz de 5. Ah, ya, correcto. Ya ahora sí, ¿Correcto? profe. Y bueno, lo que Sí. salió aquí después de los cálculos es que raíz de 5 es 2,24. Y es coincidente con el resultado. ¿Ahí sí? Sí, profe, todo claro ahora. Perfecto. Y miren, la parte C y la parte D, echémosle una miradita porque creo que salen muy fácil sin pensar demasiado. Dice, la magnitud de la fuerza sobre B, o sea, bueno, en lo que ya nos están pidiendo, si QA, o sea, la carga A, se duplica y la carga B se triplica. Fíjense que si las cargas se... Voy a ponerlo así. Voy a borrar esto. De acuerdo a las propiedades de la fuerza eléctrica, K por Q1 por Q2 partido por la distancia al cuadrado. Fíjense que si este elemento se multiplica por un factor y este también, la fuerza va a ser proporcional a los términos que aparecieron aquí. O sea, si aquí hay un 3 y aquí hay un 2, esto va a ser 3 por 2 son 6, o sea, la fuerza se amplifica por 6. No sé si me estoy dando a entender bien, pero fíjense que si una carga se duplica y la otra se triplica, o sea, hay un 2 involucrado y aquí hay un 3, 2 por 3 son 6, entonces es 6 veces la fuerza de B, o la fuerza original, perdón. ¿Cierto? Hasta aquí, lo que acabo de decir, ¿se entiende? ¿Sí o no? ¿Sí? Y fíjense, y ahora resumiendo un poquito, si este era el resultado de nuestra fuerza original, 2,24, entonces, voy a ponerlo así, ese es el tamaño de la fuerza, es 2,24 B. Entonces, si una se duplica, perdón, si una se duplica y la otra se triplica, la fuerza debería ser amplificada por 6, o sea que 6F debería ser lo mismo que 2,24 por 6, que si no me equivoco, 2,24 por 6 da 13,44, o sea, eso es 13,44B. ¿Y qué es lo que sale acá? Profe, ¿y por qué se multiplica por 6? Por las propiedades de la fuerza eléctrica. Porque fíjate que acá si una carga, por ejemplo, se multiplica por un factor de 2 y la otra por un factor de 3, Ah, en verdad, por la realidad, fórmula. ¿cachai? Ya. Entonces es como lo mismo que decir que la multiplicas por 6, ¿cachai? O la fuerza se amplifica por 6, que es la fuerza original. Sí, profe. Vale, ¿Sí? vale. Perfecto. Y
Fíjense, dice aquí lo último, con respecto a la respuesta D, la nueva fuerza sobre B si QA se duplica y QB se triplica. Dice la nueva fuerza, no la magnitud de la fuerza. La fuerza original era esa. Ups, era esta. ¿Cierto? O sea, F, perdón por lo desordenado, pero F debería ser B, 2B newtons. ¿Correcto, chiquillos, chiquillas? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya, y fíjense, la nueva fuerza sobre B, si QA se duplica y QB se triplica. Si se duplica una y se triplica la otra, ¿cómo debería ser la fuerza? ¿O cómo debería ser la amplificación de la fuerza? ¿Por cuánto? Por 6. Y como de alguna manera esto es coherente con la ponderación de vectores, aquí me falta un vector, esto es lo mismo que 6 por B, 2B. O sea, en estricto rigor estamos diciendo que esto es 6B, 12B. Y el módulo de S coincide con ese. Y me pasé 2 minutos. ¿Bien o no, chiquillos, chiquillas? ¿Todo bien? Uf, ya. Fue intenso, ¿eh? 3 ejercicios iguales harto. Pero creo que lo logramos. De hecho, Diosito nos apagó las luces. ¿Qué libro recomiendo para hacer ejercicios? El Chaum, al tiro. Al tiro de los primeros. El Chaum tiene estos ejercicios. ¿Ya? Y libros para la materia, el Serway, volumen 2. Sears-Sansemansky, volumen 2, también. Ah, claro, porque el Serway trabaja harto con la parte escalar. Pero no, es igual, hay harto ejercicio. Ahora, miren, yo tengo, acuérdense, están en Alejandría exactamente. Busquen el Bauer, que también es bien bueno, el Sears, el Serway, está el Tipler, está el Wilson, está el Yankoli. El Yankoli es muy bueno. Y... no, con eso está bien, pues. ¿Sí? ¿Qué más quieren? No creo que los hagan todos. El Chaum, por supuesto, que tiene ejercicios resueltos. A José Massa que manda ejercicio. Yo creo que ya no estaba esos trotes. Y estamos listos, pues, chiquillos, chiquillas. A ver, voy a dejar de presentar. Fue una buena jornada para partir, ¿cierto? Ahora es un hombre de matinales, por supuesto. Sí. No está al nivel de aquí de nosotros, pues, de los chinitos, trabajadores, esclavos. No. Una pregunta súper rápida, te digo. Diga. En la B de la magnitud de la fuerza, que ahí me concentro un poco, Ya. se calcula con el módulo, o sea, la raíz de 1 más 2 al cuadrado. O sea, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Raíz de 1 más 2. De nuevo, José. A ver. La magnitud de la fuerza de ¿Ya? 1 más 2v lo hacía pero con el 1 y el 2. Que Ah, acompañaba cada claro, uno. claro, exacto. Porque el Ya. vector original tiene 1 en B y 2B en el X y en el Y. ¿Cachai? Entonces, para poder obtener el módulo, no sé si lo recuerdas, pero nos dio raíz de 5 por B. Y raíz de 5 es 2,24. Ya, perfecto. Eso era. Ya. Gracias, profe. No hay de qué. Ya pues, chiquillos, chiquillas, no les quito más tiempo porque ya estamos medio pasaditos, pues. Ya, voy a dejar de grabar.